Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado sobre solicitud de inhabilitación de Cristiana Chamorro en Nicaragua. Mensaje del secretario general de la OEA en el Día Interamericano contra el Terrorismo, contrarrestando la proliferación y el tráfico ilícito de armas y su impacto en América Latina y el Caribe. MAP OEA saluda la priorización del diálogo en el norte de Santander. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua. Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al gobierno y a las organizaciones del proceso electoral. La utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte. Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo. La Secretaría General de la OEA llama una vez más a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas y a reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional en noviembre de este año. El 3 de junio, en el Día Interamericano contra el Terrorismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que el terrorismo es una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. El terrorismo es una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósito. Agradezco la invitación a participar en este evento, en esta reunión, y tener la oportunidad de conmemorar con ustedes el Día Interamericano contra el Terrorismo. Honrar la memoria de las víctimas de este flagelo que azota a la humanidad de manera intermitente requiere de acciones concretas orientadas a prevenir y contrarrestar el terrorismo. Estas acciones solo son eficaces cuando se llevan a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Nuestra región no es inmune a ataques terroristas como los que ocurrieron en Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, hace unos días en Perú. Si bien la percepción de riesgo puede variar de una parte del mundo a la otra, ningún país o región está exento de los devastadores efectos del flagelo del terrorismo y del impacto que tiene o puede tener su naturaleza compleja y cambiante del mismo. El 3 de junio de 2002, los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención Interamericana contra el Terrorismo en Bridgetown, Barbados. A la fecha, 33 Estados miembros de la OEA han firmado la Convención y 24 han depositado su instrumento de ratificación. Esta convención, junto con la Carta de la OEA e instrumentos internacionales en la materia, son los pilares de la arquitectura del sistema interamericano para prevenir y contrarrestar el terrorismo. Hoy conmemoramos por segunda ocasión el Día Interamericano contra el Terrorismo. La fecha coincide con el día de la adopción de la Convención. Este día provee una valiosa oportunidad para reflexionar, para aunar esfuerzos orientados a fortalecer la cooperación hemisférica ante los retos actuales y emergentes en la lucha contra el terrorismo. Desde hace más de 2 décadas, la OEA, por medio de su Comité Interamericano, constituye el principal foro hemisférico para prevenir y contrarrestar el terrorismo, así como una valiosa instancia de apoyo técnico a los países que así lo requieren en sus esfuerzos en la materia. Si bien hemos logrado avances importantes a nivel hemisférico en las últimas 2 décadas para crear una arquitectura jurídica y operativa efectiva, aún nos quedan brechas que debemos atender para mejorar los niveles de preparación y resiliencia que permitan prevenir y mitigar el impacto de los ataques terroristas en todas sus dimensiones. La coyuntura generada
por la pandemia del COVID-19, puso de relieve el reto que conlleva para los países la puesta en marcha y o reforzamiento de las medidas que deben implementarse, tanto en bioseguridad como en biocustodia. También resaltó la necesidad de fortalecer la ciberseguridad ante la mayor dependencia de Internet, así como la importancia de prevenir y combatir el extremismo violento que puede conducir al terrorismo. La puesta en marcha de la Red Interamericana contra el Terrorismo, conformada con la participación voluntaria de los Estados miembros, es una de las herramientas actualmente disponibles para facilitar la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los países de la región y de esa forma contribuir a superar algunos de esos retos. En esta segunda conmemoración del Día Interamericano contra el Terrorismo, recordamos a todas las víctimas de ataques terroristas y sus familias y damos las gracias a todos aquellos que han trabajado y seguirán trabajando para salvar vidas. No podemos borrar el pasado, pero podemos aprender del mismo. Por eso reiteramos nuestro firme compromiso para continuar brindando todo el apoyo que los Estados miembros requieran en sus esfuerzos orientados a prevenir y combatir el terrorismo en consonancia con los principios de la Carta de la OEA, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otros instrumentos internacionales en la materia. El Departamento de Seguridad Pública de la OEA, con el apoyo financiero de la Unión Europea, trabaja en el proyecto contrarrestando la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe. La violencia armada y el tráfico ilícito de armas de fuego son dos graves problemas que afectan el hemisferio. Para disminuir los riesgos de desvío de armas al mercado ilícito, los instrumentos internacionales enfatizan la importancia que los estados cuenten con sistemas eficaces de exportación e importación que impidan el tránsito de armas y municiones, sin que todos los países involucrados lo autoricen. En la práctica, ¿cómo los países implementan esas obligaciones? Pensemos esto con un ejemplo. Alberto habla inglés y tiene una armería en el país A. Quiere comprar rifles de caza a Antonio, quien se encuentra en el país B de habla portuguesa. Para llegar al país B, el cargamento debe pasar por los países C y D que hablan español. Alberto solicita al país A una licencia para importar y la consigue por una duración de 1 año. Alberto tiene que comunicar a Antonio que obtuvo la autorización. Antonio entonces solicita a su país B una licencia para vender, que obtiene después de 2 meses. Con el permiso otorgado, Antonio empieza los preparativos para vender. Comienza a cotizar embalaje, realiza las traducciones de los documentos a los idiomas oficiales de los otros países y contrata a una empresa de transporte internacional. Alberto, en paralelo, se percata que debe obtener permisos en los países C y D para el tránsito. Para esto, contrata a una agencia intermediaria que hace las gestiones de las licencias de tránsito en los países C y D. La agencia realiza las gestiones con el país C y obtiene aprobación después de 2 meses. Al gestionar con el país D, se detiene el proceso, ya que el país necesita confirmar dudas de la emisión de la licencia con el país C. La agencia contacta con Alberto, que obtiene la información con el país C después de 1 mes. La agencia remite la información al país D, que finalmente, después de 3 meses, otorga la licencia. Se hace la traducción de las licencias de tránsito a los otros idiomas y se envía al país B para autorizar el embarque. Alberto obtiene todas las autorizaciones y Antonio realiza el envío del cargamento, que se retrasa en 1 mes en aduana del país B para validación de las licencias. Por suerte, no hay retrasos en el trayecto de envío, y es así como después de 9 meses, los rifles llegan al país A antes de que caduque la licencia de importación. ¿Y qué pasa con los países involucrados? Las autoridades de los 4 países no saben si los rifles han llegado a su destino correctamente o si hubo algún desvío. Tendrán que invertir esfuerzos, recursos y tiempo para averiguarlo. Considerando las ineficiencias y vulnerabilidades en ese proceso, el Departamento de Seguridad Pública, con el apoyo de la Guardia Civil de España, desarrolló el Mecanismo de Comunicación Regional sobre Transferencias Lícitas de Armas de Fuego, MCTA.
El MCTA busca ser una herramienta web de comunicación que permitirá a las autoridades nacionales comunicarse con sus homólogos en otros países. A través del sistema, los países podrán notificar sobre la emisión y denegaciones de licencias, estandarizar la información de las licencias y contar con versiones traducidas de manera automática, formular consultas sobre los procesos de transferencias, disponer de estadísticas. ¿Y cómo eso funcionaría en la práctica? Veamos el ejemplo anterior con el uso del MCTA. Como sabemos, Alberto solicita a su país A la licencia para importar, que se lo concede por el plazo de 1 año. Alberto se lo comunica a Antonio en el país B. La licencia para importar se introduce por la autoridad competente del país A en el MCTA. El país exportador B y los países de tránsito C y D reciben una notificación en el sistema y tienen conocimiento en tiempo real de la emisión de esta licencia en su idioma oficial. Los países de tránsito C y D introducen en el MCTA sus objeciones o autorización en un intervalo de 2 meses. Antonio solicita a su país B la autorización para hacer la exportación. El país B autoriza e incluye los datos en el MCTA. Los países C y D, por su vez, también incluyen sus licencias en el MCTA y son mutuamente informados del estatus de cada autorización. Si no hay objeciones, al cabo de 2 meses, Antonio recibe de su país B una respuesta afirmativa y comunica a Alberto que va a proceder con la empresa transportadora al envío de los rifles. 20 días después, se depositan los rifles en la aduana del país B y 2 semanas después, la aduana despacha el envío. Alberto recibe sus rifles al cabo de 2 meses. Todos los países involucrados habrán acompañado el proceso y podrán comunicarse inmediatamente respecto a cualquier objeción o riesgo. ¿Y qué pasa si los países de tránsito tienen objeciones? En este caso, hay 2 opciones. La objeción se resuelve tras aclaraciones entre las autoridades competentes de los países a través del sistema. El tránsito no se autoriza, pero Alberto y Antonio tienen seguridad jurídica y pueden optar por otra ruta o desistir de la transacción sin haber tenido que incurrir en costos adicionales. Entonces, ¿todos tienen acceso a esta información? No. Los detalles específicos de la transferencia son conocidos solamente por los estados involucrados en la misma. Además de la emisión y seguimiento de licencias, ¿qué otra facilidad brinda el MCTA? Aparte de facilitar el flujo de información y disminuir la burocracia, el MCTA permitirá a las autoridades de los países verificar el historial de solicitudes y denegaciones y las razones para ello. Los países podrán verificar en tiempo real el estatus de la transacción. Por ejemplo, si cualquier país deniega la licencia o si alguna licencia expira, los otros reciben una alerta. Así, los estados tienen información actualizada para autorizar o retener embarques. Cuando la transacción es cerrada por el país importador, los demás países reciben una alerta y pueden verificar si hubo anomalías en el proceso o si fue finalizado sin incidencias. También el MCTA puede ser integrado a los sistemas nacionales para emisión de licencias, permitiendo una mayor eficiencia en esos flujos de comunicación. Y puede ser integrado a los sistemas nacionales de aduanas, para integrar los flujos de comunicación de embarque y recibo de cargamentos. Con un mecanismo de comunicación transfronteriza y regional, avanzamos todos hacia la cooperación para contrarrestar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en el hemisferio. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA saluda la priorización del diálogo en el norte de Santander. La misión acompaña espacios exploratorios de negociación entre representantes del Comité de Paro y la Gobernación del Norte de Santander, donde se construye la hoja de ruta para superar la coyuntura. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.